Iniciamos esta olla común del rico Chairo en Antabamba para la hoguería del año 2023, familia Serrano Inga. Buen día, tío Logio. ¿Qué nos depara hoy en esta actividad tan importante para lo que se viene, pues, la costumbre más emblemática de Antabamba? De inicio, buenos días a toda la familia peruana, primeña, muy en particular a la familia antabambina. El día de hoy, empezando desde tempranito esta bonita costumbre del almuerzo para irnos ya al gran el leñado. Y la gente poco a poco va llegando y posiblemente en el transcurso del día vamos a observar todo el proceso de este trabajo tan sacrificado y costumbrista de nuestro pueblo. Interesante. Bueno, buen provecho, señores. Se imagina llantata tucunxa. Oilón, ¿cuántos bolillos? Buen provecho, con el chairo antabambino, característico en las escenas de los leñados. Buen provecho. Gracias. Con el chairo antabambino. Exactamente, muchas gracias. Saludando a los miembros de la familia en la sección de la cocina, que también amanecieron en este preparativo de la comida para compartir con todos los querendores. Hola, primito, buenos días. Parece, primito, parece. ¿Cómo está, primito? Ya, está casi en primer lugar, sí, señor Pedro, familiares, quienes la acompañan en este recinto de nuestro tío Jorge Liciares. Agradecemos en primer lugar el cariño que nos ha tenido aquí con un almuerzo, desayuno, como se dice. Dentro de ello prácticamente quiero vertir unas cuantas palabras. Hoy día es un día muy importante para su compromiso que realmente con mucho fe, cariño y voluntad lo ha tenido y lo tiene por delante a este año que es 2023, que es nuestra huelía, patrimonio cultural de la nación, y es bonito. Hoy día sé que lo vas a gozarlo, lo van a plasmarlo de mejor manera. Gracias con el apoyo de acá, de los familiares, de nuestros hermanos antabambinos, quienes cuantos están citándose este tiempo, y tan solamente les va a quedar a ustedes para que estrechen vuestra mano, vuestros brazos con mucho cariño y voluntad. Eso nada más espera. Otra cosa no hay. Apoyo tus deseos. Cambia la las señoras están encargadas. Las señoras. Pero eso cargar antes a mediodía ya. Más o menos. Sí, está. Pilla, estamos con ustedes. Sí, me agarramos. Para. Marca. Ese del. Claro.
¿Motosierra? Ya. Al fondo. No, vamos, ¿no? Allá. En nombre de Dios. Todos los apos. Esto para una fuerza de valor. En Tabata, leñado de la familia Inga Serrano, Huaylía 2023. Se ha olvidado. Se ha olvidado. Esto, ¿vale? Inca los árboles que van a ser para todos los preparativos de la Huaylía Antabambina. Decíamos por acá, para acá, por acá. Un respeto único a la Pachamama para hincarse al árbol, que también será pues para la atención de toda la merienda en la época de la Huaylía. Ikut Senggara. Eusebio Félix, Kunang Mantakama, Kalpachakuchang, Huaylía Playinta, Sajmanapa. A la historia, ese. El señor Eulogio también, ¿Qué pasa? como leñador de antaño, Cada golpe me da como mayordomo también que fueron. Ay, ay, ay. Ya está, ya. Suficiente. Ay, sirvió pues bajar en que se ascar.
Akakonye. Akakonye también ya. Salud, salud, salud. Van entrando, van. Gracias, Sácame fino, Salud, salud, salud. Salud, Edgar. Juan Barchapi, Ñao Pajinara. Están haciendo aquí la visita pasasca. En nombre, papá, ¿tu nombre? Primera Sama, Raúl Serrano y Tania Aroni. Tania Aroni. Serrano y Pablo Aroni. Muy bien, gracias. Primera Sama. Primera Sama. A la salud. Bueno, agradecer a mis primos, a Tania, a Raulito, Pablito y Doris. La verdad que muchas gracias a Dios. Agradecer al niño por este cariño que nos dan a nosotros dos. A nombre de tus tíos, pero con mucha fe, con mucho cariño y con mucha devoción a nuestro niño. Gracias, papito. Gracias, mamá. Gracias. Pablito, primita Sonia, Doris, perdón. Muy agradecido por ese cariño que tienen ustedes. Para mí es primera vez que participo en este leñado para el niño, pero qué bonita fiesta, qué bonito ver cómo todos unidos hacen uno solo, una sola fuerza. Primito, gracias por ese cariño de corazón. Agradecido eternamente a ustedes. Gracias, Tito. Se sirve, se hincar, se dice acá. Ya, hay que dar una ofrenda a la Pachamama. Los viejos. Apolinario, papito, Remigia López. Gracias. Gracias. Raúl, gracias, papá. Tania, gracias. Como que yo, a mí me van a tomar todo. ¿Sí? Claro. Un sorbito nomás, pe. Una fotita acá ya. Jarim, Vilma, Jarim. Muy agradecido por el cariño. El señor Pedro Inga, como la señora Noemí Serrano, agradecen a los leñadores en esta primera Sama para la Bailía 2023 en Antabamba. Muy agradecido su presencia. Muy agradecido. Sí, señor Inga, gracias. Muy agradecido a usted por estar con nosotros. Muy agradecido. Gracias. De repente que nos conocemos, pero vamos, primito lindo, gracias. De verdad, primito, mucho gusto. Hermanito lindo, muchas gracias. Muy agradecido, hermanito lindo. Muy valioso su apoyo, mi niñita linda. Muy valioso su apoyo, su cariño. Papá, gracias, papito. Papá, gracias. Hermanito lindo, señor Inga. Primera vez por acá. Sí. ¿Cómo está? Hermanito lindo. Muy agradecido. Hermanito lindo, muy agradecido. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Tío. Gracias. Usted me enseña. Tito lindo. Muchísimas gracias. Mi Tito lindo, usted es muy agradecido a su persona. A cada uno
nos acompañen ustedes. Una bonita expresión artística de acá de Edgar Mendoza, artista también, pues, ¿no? Y un reluciente vaso de chachacomo, interesante, Edgarcito, ¿eh? Gracias. Papá, hermano, buenos días, papá. ¿Tienes tú este copita? ¿Qué es despensero? Ha llegado, te contó 5. Mañana. Sí, muchas gracias. Nombre del Mi nombre es Daniel Chácara. Ahora, papá, los bolillitos. Allá. Pedro Inca, ay, ay, ay. Más fuerte, más fuerte. Caramba. ¿Cómo se llama ese corte, Eduardo? ¿Ah? ¿A los Rambo?
Con la fuerza de Hércules, William. Ay, ay, ay. ¿Dónde salgo? Perdón. Wilber, últimamente sigue usted. Claro, viejo. ¿Estamos serios? Estamos seriedad. Un árbol mocho. Ahí nomás. ¡Rosa, papá! Vamos. Vamos, muchachos. La rama están cortando. La rama. Segunda sama en el leñado de la familia Inga Serrano. William Tambina. Carmasidas Turima con su Aka Haiwakui. Gracias, Pumito. Primero sama no debería verificar. No atarratan algo fácil. Salud, salud, señores. Mira, tengo chicha de todas las marcas. Buen provecho, es que Falta la chicha que atacaba. la chicha amarilla, No pudo llegar, pero chicha todas las blanca. marcas, sí. Esta chicha. Prueba, esta es otra marca, pero prueba. Prueba, Pepito, es otra marca. Otra marca. Es otra marca. Tito, hoy mi Tito lindo, gracias. Gracias, mi Tito lindo. Gracias por tu cariño. Gracias, mi Tito lindo, gracias. Gracias, Tito. Está con
El contador William Collán y esposa brindando esta ruma de cervezas para todos los querendores. Este está mi punto, ¿no? Pero vamos. Este está mi punto, amor. Como me gusta. Mamá, gracias. Con Chuchito. Ahí invítame un poquito más porque yo estoy bien. Papá, vamos a ver. El primo, Serrano. Primito lindo, muy agradecido, primita linda, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias, hermanito. Primita, esa no va a repartirla, esa primita más. No, la va a decir, ¿qué digo? Cosita, primito. Si quiere un pequeñito. Gracias, gracias mi hermanito lindo. Quiera un vasito a nuestro. Ya, papá. Gracias mi hermanito lindo, gracias. Eso se va a Piura, ¿no? Se va al norte, sí, se va al norte. Aquí hay peso también. Este es el cuaderno. Gracias. Gracias. Nunca mi copita es Por ahí llega, Siempre hay que dar bienvenida. La familia Choque de Huaquirica. En este leñado de mi prima hermana Noemí Serrano López y su señor esposo. Bueno, invitar a todos los santabambinos, es una fiesta costumbrista tradicional de nuestra tierra, la tierra de la Huaylía, una costumbre de nuestros ancestros que lo llevamos en nuestras sangres. De manera que desde acá los invitamos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que nos acompañan este 25 de diciembre de este año, compartir esta fiesta costumbrista tradicional con la familia antabambina. A nombre de mi prima, Noemí Serrano López y su señor esposo, invitamos a toda la familia antabambina a compartir esta fiesta costumbrista tradicional y brindar por ellos y por toda nuestra familia el día de hoy, que es su leñado. Salud de mí, salud hermanas, hermanos de Antabamba. Salud. Gracias, tía. Eugenio López y esposa. Con cariño. Tito lindo, sí, pues. ¿Cómo estás? Oh, mi tito lindo, gracias por su cariño. A ver, por ganarse un bolillo, no hay entendimiento a veces. Es que todos quieren tener, pues, para hacer leña, ¿no? Ahí está. Rodolfo López apoyan también con la carga de la leña. Teófilo León también apoyando en esta
Faena de leñado para la familia Inga Serrano, Huaylía 2023. Buenas tardes, discúlpeme. Ahí está, ¿eh? Ya está. Ya. Cargadores. Ya está, ya le he hecho. Sí. Estofado andamino. Buen provecho. Aprovecho, está bueno. Con el asadito, ¿no? Buenas cocineras antabaminas, Claro. rico sabor. Y también la alpaquita, ¿no? Está bueno. Así tiene que ser, pero lento, pero. Ya va a venir, ya viene. Buenas tardes. Sapan Camequispaja. Kaina Paikunita Paichimiquis a nombre de Noemí Serrano y Pedro Inga. Hankunapaj. Alguien provecho cachun kai. Chican mi preparas hanko con cariño de la familia Inga Serrano. Napaikuni Sapacamaikispa. O Jepanaikuna. En ese sentido, quiero hacer llegar mis saludos cordiales a cada uno de ustedes por haber empezado esta hermosa actividad de leñado para la Huaylía 2023, encabezado por nuestros mayordomos, la señora Noemí Serrano López y nuestro hermano Pedro Inga. Si bien es cierto, nosotros somos católicos, creyentes en Dios, precisamente por eso es que nuestros hermanos han tomado esta decisión de tomar en los brazos a nuestro niño Jesús. En ese sentido, agradecer a Dios, a nuestro Creador, por unirnos una vez más en este escenario, después de haber vivido una situación muy triste y caótica en el tema de la pandemia. Muchos ya no están aquí, muchos hemos sobrevivido ese flagelo de la naturaleza que realmente nos ha traído la misma ciencia. En ese sentido,
Queridos hermanos, los voy a rogar a cada uno de ustedes, por favor, acompañarnos en un minuto de silencio, porque la familia Serrano ha sufrido una pérdida grande por este tema de la pandemia. Los ruego a cada uno de ustedes ponerse de pie. Discúlpenme antes, de repente voy a incomodarle por el almuerzo. Quiero un minuto de silencio por las personas de Apolinario Serrano Félix, el padre de nuestra hermana Noemí Serrano, nuestra hermana mayor, nuestra madre Remigia López Córdoba, sus tíos Efraín Serrano Félix, Andrés Serrano Félix y nuestra hermana Nicolasa Serrano Félix. Y también quiero aprovechar en esta oportunidad que en estos momentos posiblemente se va al Campo Santo una de las hermanas de la familia Serrano, nuestra hermana Teresa Serrano Liceras, quien ha fallecido en la ciudad de Lima. En ese sentido, vamos a tomar el minuto de silencio en el nombre del Señor. Acompáñanos en este minuto de silencio. Muchísimas gracias. Hermanos, visitantes, querendores de la familia Serrano López, la familia Inga, vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro mayordomo Pedro Inga. A ustedes, cada uno de ustedes, muy buenas tardes, hermanos santabambinos. Y le digo hermanos por el cariño que me han demostrado a Noemí Serrano. Este día de hoy en este leñado, les confieso, es la primera vez que participo. Yo soy forastero de otro lado, no sabía las costumbres. En mi vida nunca había escuchado yo Huailía. Mi suegro me enseñó ese cariño, esa voluntad. Y fue también voluntad de él en su momento, pero tuvo que irse por las circunstancias de esta pandemia que a muchos de nosotros nos descompletó. Pero me siento muy contento de ver cómo cada uno de ustedes hacen una sola fuerza. Cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más adulto, carga, ayuda, apoya, me da un aliento, nos da un aliento a nosotros. Por eso, mi agradecimiento eterno para cada uno de ustedes, no sabría en la vida cómo pagarles. Solamente mi gratitud a ustedes y que nos acompañen, que este leñado es el paso principal para lo que viene la Huailía. No conozco para decirles que viene, ¿no? Todo lo voy aprendiendo en el camino. Pero están ustedes, mi familia, mis hermanos. Gracias. Nuestro hermano Pedrito Inga es de Piura. El amor nos trae hasta el último rincón del país, del mundo. Y eso creo que debemos saber reconocer. Nuestro hermano viene desde Piura y acompañar como pareja a Noemí Serrano. El amor es grande e inmenso y creo que por eso es que está aquí. Seguidamente, hermanos, vamos a ceder la palabra, el uso de la palabra a nuestra hermana Noemí Serrano. Gracias, nada más. Muchas
Gracias a todos. Perdonen la emoción. En lo alto, Apolinario Serrano Félix y su extrañable señora esposa Remigia López de Serrano. Me siento muy agradecida a todos ustedes por acompañarnos en este momento, en este Yantachicusca, en esta fiesta grande del niño Chipillo. Yo aprendí esto por mi papá, por mi mamá, que en paz descanse. Esto es el cariño de él, el cariño de ella. Ellos siempre querían que esto se haga. Yo acá estoy humildemente ante ustedes. A cada uno de ustedes yo quiero agradecerles, ¿verdad? Porque nos acompañan. La verdad que muchas gracias. Yo solo quiero que nos acompañen para esta fiesta tan linda, tan hermosa, como es nuestra Huaylía, Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias, mamita, gracias, papito, primos, primas, a todos mis tíos. La verdad que me emociona mucho estar acá. Primera vez también comparto esta alegría con ustedes, porque ustedes menos que nada saben cómo es esta costumbre. Solamente les pido, por favor, que nos acompañen desde el 2023 hasta el 28 de diciembre. Esto se hace a nombre de Apolinario Serrano Félix y Remigia López Córdoba de Serrano. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, familia, muchas gracias. Algo reflexivo que nos da nuestra hermana. Todos nos iremos de este mundo. Nadie somos eternos, pero sé que desde donde está arriba, el cuerpo será de repente convertido en tierra, pero el alma estará aquí. Ahora estará con nosotros nuestros seres queridos, mamá Remigia y mi tío Poli y mis otros tíos. Aquí está presente con nosotros, su alma está con nosotros, con cada uno de ustedes. La familia López, al patriarca, a nuestro hermano Eulogio López, para que nos pueda de repente expresar su sentir en esta Yantachicusca. Eulogio, por favor. Muy buenas tardes, familia antabambina. A nombre de mi persona, el saludo muy cordial a todos ustedes, a la familia cercana, a los amigos y a toda la familia antabambina. Estamos todos aquí, damas y varones, participando en esta bonita costumbre, esta bonita expresión cultural que nos ha legado nuestros padres. Es una costumbre que no sabemos exactamente desde cuándo viene, pero nosotros somos los encargados de cultivar y transmitir a las futuras generaciones la Huaylía antabambina. ¿Quién no canta? ¿Quién no canta? ¿Quién no baila la Huaylía? Damas, varones, niños, jóvenes, personas de la tercera edad, todos bailamos nuestra Huaylía al compás solamente de nuestras matracas y nuestras voces. Eso es la Huaylía antabambina. Por eso, a nombre de la familia, a nombre de mi hermana, que en paz descanse, fuerza, tío, fuerza. Papi, fuerza, papá. Fuerza, tío Eulogio. agradecerles infinitamente por acompañarnos hoy en esta tradicional reunión del tradicional Yantachicusca para la fiesta de la Huaylía en este mes de diciembre. Gracias a cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanas y hermanos antabambinos por acompañarnos. Estaremos nosotros eternamente agradecidos porque sin familia, sin amigos, no somos nada. Muchas gracias.
Buenas tardes. En representación de la familia Serrano, voy a ceder el paso a mi tío Ricardo Serrano Félix. Adelante, tío. Familia Antambina, hermanos, sobrinos, todo en general. Hermanas, muy buenas tardes con todos ustedes. La verdad, no tengo valor para expresar. Sepan comprenderme. Yo soy el único sobreviviente de la familia Serrano. Vengo en representación acá de mi sobrina, mi hija, mi hermano Polinario tenía ese deseo de pasar a Huele en nuestra tierra, hacer pasar a su hija. Decía, en Antamba quiero hacer Huele, hermano. Tenemos familia. En Lima ha hecho 2 veces, eso es que su deseo era hacer el baile acá. El día que murió, en el entierro de mi hermano, me prometí a mi sobrina. Sobrina, estoy contigo. Representación de tu papá, de mi hermano mayor. Mi hermano mayor era la bandera para nosotros. Un padre, donde nosotros convivamos con él. Simplemente les digo a todos ustedes, hermanos, gracias por este gran cariño que nos está acompañando, nos está dando ese valor, esa fuerza. Decirles también, de hoy hasta que acabe nuestra fiesta, es nuestra fiesta, que nos acompañen, que no nos dejen. La fiesta de Antabamba Huele es para la familia, para nuestra gente. No tengo más pasión, pero lo único que les digo, hermanos, acompáñenos, por favor, no nos dejen. El único les digo, hermanos, de tantos serranos quedamos pocos, como mis sobrinos. No pueden. Familia Serrano ha tocado de repente vivir esta tragedia de los hermanos que se fueron al más allá por el tema de esta pandemia. Pero sin embargo volveré a repetir que sus almas estarán con nosotros siempre aquí. Mi tía Nico, mi tío Efraín, mi tío Andrés. Con esa fortaleza creo que, hermanos, vamos a seguir adelante. Queremos hacer llegar esta invitación a nombre de la familia Inga Serrano, acompañarnos en esta fiesta tradicional que es la Huelía, empezando desde el día 23 y terminando nuestra verdadera costumbre el 28 de diciembre con el Inocente. Seguidamente nos cabe agradecer a nombre de la familia, de los mayordomos, al señor Wilfredo Castillo, esposa y familiares, por la donación de 2 eucaliptos, que el día de hoy hemos hecho leña. Un voto de aplauso, por favor. Vamos a también agradecer a la familia de nuestro hermano Pascual Collado López y su señora esposa, sus hijos, por habernos donado 5 eucaliptos para este leñado del día de hoy. Vamos a agradecer a nuestro hermano Pablito Aroni y su esposa Doris Serrano, a nuestro hermano Raúl Serrano Jaime, su esposa Tania Aroni, por haber organizado la primera sama. Gracias. Un voto de aplauso, por favor. Nos vamos al plato de fondo.
a lo que vamos a ir yendo ya transportándonos imaginariamente al día de esta actividad, empezando desde el día 23 hasta el 28 de diciembre del 2023. Vamos a anunciar, porque esto ya está programado y es lo que nos han alcanzado los mayordomos. Empezaremos con el Tiarichi. El Tiarichi, el día 23, está a cargo de los primos de la señora Noemí Serrano, hermanos de la señora Noemí Serrano. En este momento no se encuentran aquí con nosotros, pero son los que están en la ciudad de Lima. Es la familia Serrano quien está tomando esta batuta para el día 23. Por favor, los pido un voto de aplauso para nosotros. Tenemos el día 24, quien está a cargo de la señora Felicitas López, hijos e hijas, a quien voy a tener el honor de invitarle, a la hija, a la señorita Nilda Huarcaya, quien pueda expresarse y hacer la invitación correspondiente. Con todos ustedes, muchísimas gracias por estar presente en esta pampa de Tahuata. Esta pampa es de mucho, de mucho recordar para todos los antabambinos y de verdad muchísimas gracias por acompañar a mi prima hermana, que es Noemí Serrano López, y a su esposo Pedro Inga. Muchas gracias, de verdad les agradezco. Que el Niño Jesús les mande a todos ustedes una lluvia de bendiciones. Muchas gracias. En esta oportunidad, a nombre de mi madre, Felicitas López Solís, y los hijos, que son Huarcaya López, vamos a pasar el día 24. Asimismo, también hoy día, a partir de la segunda sama, hemos también cubierto con el descanso de la chicha, todas esas cosas, porque nosotros queremos a mi hermana y queremos que esto todo salga bien. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente. Un abrazo para cada uno de ustedes, mujeres y varones, chicos y grandes. Muchas gracias, muy amable, y así al 28. Muchísimas gracias, muy amable a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. A representar y acompañar a nuestra hermana Noemí y a nuestro hermano Pedrito. No voy a anunciar a cada uno de ustedes, pero sin embargo conocemos a nuestra familia, conocemos quiénes estamos con Noemí. Acompañemos para continuar con nuestra actividad del día de hoy. Por favor, la familia Serrano, la familia Córdoba, la familia López, por favor, la familia Bustinza, quisiéramos, la familia Félix, la familia Gruesa, que realmente representan a esta familia. Por favor. Tenemos también la presencia de nuestro hermano, del profesor Ulises Serrano, quien también va a vertir su palabra. Felicitar a Noemí y a Pedro por asumir esta responsabilidad y hacer que la familia, nosotros, como familia Serrano Bustinza, quisiéramos tomar la posta de Noemí y Pedro para atender a toda la familia el 25. El 25 de diciembre, en todo caso, estará a cargo de la familia Serrano Bustinza. Quien está responsable de la familia López. Y vamos a dar el uso de la palabra a nuestro hermano Miguel, quien se va a pronunciar al respecto. Adelante. Bueno, primeramente buenas tardes con todos y desde luego felicitar a mi primo Pedro y mi prima Noemí por asumir este cargo tan importante. Bueno, yo estoy a representación de mis hermanos, quien tenemos la voluntad de pasar el Junta Pasaje el día 26, para lo cual les invito a todos ustedes que nos acompañen y estemos juntos como familia. Muchas gracias.
Agradecer a nuestro hermano Miguel y a la familia de los primos y primas de Noemí por la familia López. Seguidamente nos vamos el día 27, que es plaza. El día 27 está a cargo de nuestra hermana Norma Solís Torres y su esposo Rolando Carlos. Así que vamos a conceder el uso de la palabra a nuestro hermano Delman, quien en representación de la familia Torres nos va... ¡Que hable, que hable! Creo que seguidamente, hermanos, creo que la fiesta no termina el 27. Nuestra costumbre siempre ha sido el Día del Inocente, el 28. Si pudiera todavía alguien de repente tener esta voluntad del 28, bueno, caso contrario, estaremos asumiendo nuestros hermanos, los mayordomos de esta huelía. Va a dar un quintal de maíz para la chicha, para toda la fiesta. Este acto, a los familiares, quien de repente puede tener un cariño a la familia, pero sin embargo, quisiera que vengan aquí y se pronuncien desde aquí. Les voy a agradecer del señor Uriel Cáceres. A ver con ustedes, hermanos. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En vista de que tradicionalmente hacemos este apoyo del Llantachicusca y la ceremonia formal para el apoyo del Cargonte que está encargado para este año, agradecemos. Gracias a ellos no se pierde esta nuestra linda costumbre de la huelía. Yo también soy un amante de la huelía. Todavía viene mi retoño. En vista de ello, la familia López también viene a ser mi familia. Mi padre es Gustavo Cáceres López. Mi esposa es Candy Liceras Asto. Yo me comprometo a nombre de la familia Cáceres Liceras 3 docenas de pañuelones. Este 5 de diciembre, a nombre de Niño Jesucito, 10 cajas de cerveza para nuestros pastores. Muy buenas tardes, hermanos santabambinos. Muchísimas gracias por haber colaborado a esta humilde familia en esta Llantacusca, costumbre de nuestra huaylía, patrimonio cultural de la nación. Sin más preámbulo, yo a mi hermana y mi hermano le voy a darle una machorra para cualquier día del 23 hasta el 27, para cualquier día una machorra se va a entregarles. ¡Vamos! Una machorra. Me dice que haga el anuncio, va a donar una arroba de pito para el 25 y una arroba de maíz para la chicha. Marcos, ahí va. Verdad, con mucha emoción y con mucho cariño, les estamos muy agradecidos, cada uno de nosotros, la familia López, la familia Serrano, toda la familia con cada uno de ustedes. Así como hoy, desde el 23 de diciembre hasta el 28 de diciembre, quisiéramos verle a cada uno de ustedes presentes y nos compartamos lo que tengamos, queridos hermanos. Muchas gracias. Dicho esto, quiero decir, con mucho cariño, aprecio a mi hermana, quien viene desde lejos, acá mi hermano Piurano, que vamos a enseñarle a bailar la bailía bien. Vamos a tener que donar con mucho cariño. Mi persona, con mi esposa y toda mi familia, vamos a donarle 100 pañuelones para ese día. Ahora nuestro hermano Pablo Félix,
Pueblo presente, tengan ustedes buenas tardes. Primeramente agradezco a Dios de habernos juntado hoy día en este sitio para juntarnos toda la familia. Enseguidamente felicito a todos ustedes, a todo el pueblo que están participando voluntariamente, a mi sobrina Noemí. 100 camisas para varón. Gracias. 100 camisas para varones, nuestro hermano. Mi sobrina, el 26 va a ser mi chayachicos en la casa. Pepe Serrano y mi esposa, yo me ofrezco para mi prima Noemí Serrano, para mi cuñado, para el día 28 para que pase su almuerzo, 2 macheras yo le voy a dar. Bravo. Unas palabras a nombre de mi familia, a nombre de mi esposa Emma Carvajal, Félix, mis hijos Jorge Luis, José María, Alexander Valentino y Aurora Liceras. Tenemos un pequeño cariño para mis primos, para mi prima, de donar 50 esteras para la huelía. Con cariño. A Pedro Inga, desde muy lejos, acá en esta tierra de los valientes. Igual mi prima Noemí, bueno, les felicito. Bueno, familia Serrano, aunque tengo que decir una cosa, aunque ya tengo sed, pero ya bueno, tengo que decir algo. Hermanos, bueno, no quiero quedar atrás. La familia Serrano, bueno, que todos han pronunciado, todo ha venido listado desde Lima. Había cariño, sí, sinceramente. Pero ya, bueno, es el cariño de cada uno de nosotros. Mi apoyo a mi prima Noemí, a mi primo Pedro, para cualquier evento, porque se necesita esto, este néctar. El cariño que van a trasladar los ganados, lo que muchos están manifestando, muchos con cariños que van a venir. Yo quisiera, para todo esto, bueno, brindarle 20 cajas de cerveza. Va a ser la donación en efectivo de 500 nuevos soles. Juan Pablo Félix. Juan Pablo Félix, Gómez. Tengo un poco cariño acá a mi primo, para el día 25 en la plaza con 15 cajitas. Y la Cabana López, nos estamos obsequiando para los mayordomos 4 matracas y 4 sonajas. Juan Castillo y Charito. Acá con mi hermano Ciro López Buendía, para el día 25 vamos a donar 20 cajas de cerveza y quiero que nos acompañen como hoy día, todo hasta el día 28, desde el día 23. Gracias hermanos santabambinos, hermanas, gracias. Por vuestra presencia y creo que somos un pueblo pujante. Como antabambinos siempre estamos en nuestras fiestas tradicionales y costumbristas. Agradecerles de manera muy especial a nombre de mi madre, a nombre de su madre, de mi prima hermana, Remija López, Rosa López. Queremos estar siempre con ustedes en todo momento. Aprovechar esta oportunidad para decirle a Noemí, como también a Pedro, que lo pasen este día, como también los días que vienen para las fiestas navideñas. Pedro, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Como los que hemos pasado cargo ya sabemos cómo es estas fiestas costumbristas tradicionales. Siempre premizando nuestra tradición, nuestra costumbre. En ese a nombre de mi esposa, a nombre de mis hijas y de mi hijo William, vamos a compartir este 25 de diciembre con 50 cajitas de cerveza. Para todos, por favor. Nada más. Nuestra hermana Maruja López va a donar una arroba de
Huiñapu. Acá también se nos acerca nuestra hermana, la viuda de nuestro hermano Pablo Aiwa Serrano, va a donar una arroba de Huiñapu y un paquete de fideos. La familia de hermanos, familia de hermanos Serrano, en nombre de mamá Esther, mamá Teresa, mamá Luisa, mamá Margarita, tenemos ese cariño el 26, estar en casa. ¿Qué fue, mami, tu cariño? 4 pantalones para guiadores. Guiadores, muy bien, gracias. Para mí, prácticamente a nombre de la familia Inga, que mi madre linda es también del norte, Jacinta Inga Cruz. Aquí el señor Pedro Inga Peña, también llamado en Antabamba. Bienvenido, un impacto para nosotros, para la Guailía Hermanos Antabambinos. Pues a nombre de mi mamá, no será tan grande, que es mi mamá Jacinta Inga Cruz, pues voy a poner 2 sacos de papa para el 23, para comer con carnecita, hermanos. Miguel López, 10 cajas de cerveza. Prima, la señora Ana Barra Inga, 4 arrobas de jora y 2 sacos de papa. Un voto de aplauso. Juntas, encabezado por nuestro hermano Pompeo Chicori, nuestro hermano Pablo Vilca, Fernando Chanco, Toribio López, John Liceras. Un voto de aplauso, por favor, para nuestros hermanos. Aymara. Invitar en este acto al motor de la fiesta a nuestros hermanos los guiadores. Por favor, que nos acompañe nuestro hermano Odilón Espinosa. Por favor, don Grimaldo Palomino. Por favor, vamos a tener la formalidad. Vamos a agradecerles, por favor. El señor Wilfredo Castillo. Y seguir agradeciendo la confianza que me ha depositado en mi persona para poder acompañar este año como guiador, y lo cumpliremos tal conforme como debe ser. Acompáñanos, me pongo como familia en esa responsabilidad como guiador. Acompáñanos desde el 23 hasta el 28. Entrenadores Egidio Peira y nuestro hermano Pablo García Espinosa. También la colaboración de nuestros hermanos de la ciudad de Lima. Quisiera que también ellos se sientan imaginariamente en este escenario de Llantachicusca, la actividad más grande para esta actividad del 23 de diciembre. Voy a dar una pequeña relación y su aporte de nuestros hermanos de la ciudad de Lima. Hermenegildo Serrano, un saco de arroz. Rosas Mendoza Paira, un saco de arroz y un saco de azúcar. José Tamata Córdoba, un saco de arroz. Los hermanos Conislia, 2 sacos de arroz. Aquilino Delgado Bellido, 2 bandas para mayordomos. Percy López Chacón, 1 banda para mayordomo. Guido Narváez López, 1 botas de montar para el mayordomo. María Félix Serrano, aquí está la señora María Félix Serrano, 100 camisas. Los hermanos López Félix, encabezado por nuestro hermano Eulogio, 50 cajas de cerveza. ¡Bravo! Los hermanos Collado López, Totios Collado, Juan José Collado, William Salvador, 50 cajas de cerveza. ¡Bravo! Nuestro hermano Javier Córdoba Guamaní, 40 cajas de cerveza. Nuestro hermano Lucho Mendoza
Mendoza y esposa, 20 cajas de cerveza. Bravo. Nuestro hermano Romualdo Serrano Félix, 40 cajas de cerveza. Bravo. Nuestro hermano Ricardo Serrano Félix y esposa Dominga Condori Concha, que está presente aquí, 60 cajas de cerveza. Bravo. Nuestro hermano Javier Serrano Gómez, 30 cajas de cerveza. Nuestro hermano Raúl López Loaiza, 100 chalinas. Bravo. Nuestra hermana Ruth Pérez Abad, 1000 soles en efectivo. Bravo. Nuestra hermana Luisa Córdoba Justicia e Hijos, 1000 soles en efectivo. Bravo. Nuestro hermano Miguel Chajara Espinosa y esposa, 500 soles en efectivo. Marco Guerrero Astuamán y esposa, 500 soles. Bravo. Melchor Basilio Bravo y esposa, 500 soles. Manuel Choquetaipe, 500 soles. Berta López Loaiza y esposo, 500 soles. Raimundo Arce y esposo, 500 soles. La señora Marcelina Quispetito y esposo, 500 soles. La señora Felicitas Quispetito, 500 soles. Nuestro hermano Bernabé Albino Sánchez, 900 soles. Nuestro hermano Armando Serrano Liceras e Hijos, 2000 soles. Bravo. Nuestro hermano Hugo Huachaca Asto y esposa, 500 soles. Nuestro hermano Francisco Condori Concha y esposa, 1000 soles. Nuestro hermano Gilberto López y esposa, 1500 soles. Nuestra hermana Norma Naveda Félix y esposo, 500 soles. Juanita Contreras Calla, 300 soles. Rodolfo Chitori Bustinza, 600 soles. Edgar Naveda Castillo y esposa, 500 soles. Julio Yancay, viuda de López, 200 soles. Isabel López Yancay, 400 soles. Victoria, viuda de López, 200 soles. Antonio Torres López y esposa, 500 soles. Marco López Chajara, 200 soles. Gregorio Taipe Córdoba, 500 soles. Nemesio Valenzuela Franco y esposa, 500 soles. Nerón Samayoa Bravo, 500 soles. Rosas Félix López y esposa, 500 soles. Nuestro hermano Celso Soria, pareja y esposa que está aquí, 4 matracas y 2 sonajas. Bravo. Pamela Taipe Félix y esposo, 50 pañolones. Inocencio Poco Chacar y esposa, 100 pañolones. Bravo. Daniel Félix Juárez, 24 pañolones. Guillermo Jara Gómez, 100 plumajes. Valentina Félix, 50 plumajes. Pandolfo Serrano Félix, 100 plumajes. Freddy Peña Félix y esposa, 50 polleras. Rosemary Bravo Mendoza, 12 polleras. Sabina Duedes Córdoba, 50 sombreros para damas. Julián Aiva López, 12 sombreros para damas. Nuestra hermana Urbelinda Félix, una machorra. Nuestro hermano Máximo Alata, 4 vestuarios para guiadores. Nuestro hermano Juan Anaihuachaca Rodríguez, 4 vestuarios para varones. Ramón Canales y esposa, 4 vestuarios para varones. Isaías Solís Córdoba, 4 vestuarios para varones. En ese sentido, nuestros agradecimientos y 50 cajas de cerveza para disfrutar de sus compadres Eduardo Condori Concha y su esposa. Hermanos, familia antabambina, solamente queda
darle las gracias eternas, gracias infinitas por todo el cariño que nos han demostrado. Nos acompañen desde el primer día hasta el último. Cuento con ustedes. Ustedes son mis piernas, mis brazos, mi fuerza. Con ustedes estoy desde el primer día hasta el último, hermanos. Gracias, gracias familia. Gracias. Agradecer a todos ustedes por, la verdad que estoy muy contenta y muy emocionada. Agradecer a cada uno de ustedes por estar en este momento compartiendo con nosotros y agradecer al alto y al niño, porque la verdad que no sé qué más que decirles, pero solamente gracias, gracias, gracias. Por favor, acompáñenos toda la Huaylía desde 2023 hasta el del 23 hasta el 28. Gracias familia, muchas gracias. Bambinos, muy buenas tardes. Yo agradezco infinitamente a nombre acá de mi compadre, a nombre del señor Apolinario Serrano Félix, a nombre de la señora Remigia López Córdoba, a nombre de ellos, gracias. Acompáñenos como hoy día, el 25, del 23 hasta el 28. Les agradezco infinitamente a todos los familiares, gracias. ¿Dónde que es nuestro? Vamos a tincar a nuestro niño Jesús, a nuestros parajes, tanto lo que es. No los vamos a llamar. Todos estamos llamados para poder concurrir. Vamos a empezar. Y también... Guiadoras haciendo su tinca. A ver, chicas. Chicas. El mayordomo Pedro Inga haciendo su tinca. Sí. No todo, pero no todo. No, primero. Ya. Ahora sí. Culinaria de Chihuahua. Ella tampoco no sabe. Más o menos. Guía dormir con una media mantajamos mamá. Bueno, ¿Me tendrás que ayudar? No. ¿Qué te voy a ayudar? No sé, ¿Va a ser igual que tu padrino? Claro, de todas maneras. No, mejor, tiene que ser mejor. Mejor. Claro. Ese ya no se habla ya. Eso ya es cosa de dos. Papá. Oye, ¿qué pasa acá? Jangan sama gue papa.
Nila, una miradita. De lejos he venido por tapas a Santa andaban bablas a Chapi Guayli hasta tu Sunaipa. Desde lejos he venido por tapas a Santa. Aycito, vamos a formar fila. Vamos a formar fila. Media vuelta, Pedro. Desde lejos he venido por tapas a Santa andaban bablas a Chapi Guayli hasta tu Sunaipa. Desde lejos he venido por tapas a Santa andaban bablas a Chapi Guayli hasta tu Sunaipa. Desde lejos he venido con tapas a Santa andaban bablas a Chapi Guayli hasta tu Sunaipa. Desde lejos he venido con tapas a Santa andaban bablas a Chapi Guayli hasta tu Sunaipa. Walikia, 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 walikia. Walikia, 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 walikia.
Igual dices. Guailía, no. Oh, alegría, guailea, guailea, oh, alegría, guailea, guailea, oh, alegría, guailea, guailea, oh, alegría, guailea, guailea. ¿Qué está pasando? ¡Eso! Si alguien pregunta, ¿qué me está pasando? Pedrito Inga, Kawaina y Quispa, no en mi serrano, Yuyarina y Quispa. Oh, alegría, guailea, guailea, oh, alegría, guailea, guailea, oh, alegría, guailea, guailea, oh, alegría, guailea, guailea. ¿Qué ha pasado? Vomita, mi vomita. Ah, que llena Vamos, hija.
Arco, Hantahuilca, leñado de la familia Inga Serrano. Venme cerrando por echame, vendrá cerrando, pasa Chanine. Y yo, Producciones por Coya, Huelía 2023, familia Inga Serrano. Sector Sajuanca. Ingreso al atrio San Salvador, día de Tiarichi 6 de mayo, familia Inga Serrano, Huelía 2023. Y yo, Producciones, coberturando la Huelía. Déjame pasar, caliente, soy forastero, pasajerito. Déjame pasar, caliente.
Gracias.